todas con sus cruces, ¿no? Y no sé, porque claro, luego es muy difícil elegir, cómo elegir entre este primer poema, por ejemplo, y el conmovedor Confiado y conforme, la maravillosa Canción de septiembre, me gustó también muchísimo, con esa rima levísima que hay en el poema y que es como una especie de melodía del propio poema, ¿no? Vislumbres y retazos de un todo, hasta que el tiempo dure, yo qué sé, muchos poemas. Poemas redondos me parecieron a mí, poemas de esos que, como le gusta decir también a tu amigo Andrés Trapiello, no habrán de morir con uno. Creo que son así. Es de Eloy. Ese soy yo. Pero bueno, decir los dos. Un breve apunte sobre tu trayectoria. Eloy Sánchez Rosillo nació en Murcia, se ha dedicado a la docencia universitaria y antes de este último libro que ahora presentamos ha publicado 11 libros más. Los enumero porque los títulos son siempre muy precisos y orientativos del contenido que vamos a leer, ¿no? El primero fue Maneras de estar solo, con el que obtienes el premio Donais en 1977. Le siguen Páginas de un diario, Elegías, Autorretratos, La vida, y a partir de La certeza, en 2005, libro que obtiene el Premio Nacional de la Crítica, inicia su poesía una segunda etapa con títulos como Ir la luz, Sueño del origen, Antes del nombre, ¿Quién lo diría? Y La rama verde, que se publica en 2020, lo cual de La rama verde a este nuevo libro pues han pasado 4 o 5 años, ¿no? Los 10 primeros están recogidos hoy en Las cosas como fueron, poesía completa, 1974-2017, y han sido publicados por Tusquets Editores. Además, en 2023 publicaste El sueño cumplido, que recoge una serie de escritos sobre diferentes aspectos de la creación poética y también algunas entrevistas. Un libro con interesantísimas reflexiones, lleno de matices e intuiciones sobre la poesía y el proceso creador que nos orientan y ayudan a comprender mejor tu poesía. Venir desde tan lejos nos habla de la vida como aventura. Y es que para Eloy Sánchez Rosillo, poesía y vida se tejen en una misma urdimbre. La voz es la del poeta, pero podríamos ser cualquiera, porque nos está hablando de inquietudes y certezas, de asombros y decepciones, de la felicidad y la desdicha, de esa infancia que todos llevamos dentro, porque la infancia no es una edad, de la soledad, del dolor, pero también, y en este libro de manera creo muy especial, del amor por la vida y la contemplación de la belleza. Y siempre con ese tono intimista, como de confidencia que ha caracterizado tu poesía. Para Eloy Sánchez Rosillo, la poesía consiste precisamente en eso, una aventura entre la intimidad y su expresión. La expresión es decisiva y esa exploración en el misterio y el asombro que es siempre la vida requieren ser expresados de una manera precisa, eficaz y transparente. La transparencia es quizá la marca de tu estilo más relevante. Sánchez Rosillo ha ido publicando sus libros de manera paciente y rigurosa y siempre con un procedimiento ineludible, el despojamiento lingüístico de todo aquello que no es esencial para la claridad del poema. Algo que se percibe inmediatamente nada más venir desde muy lejos. Estoy pensando ahora en un endecasílabo del primer poema, Las sombras leves de las nubes blancas. Yo creo que no se puede sugerir más y con más exactitud, con menos palabras. Ese es el objetivo y también el logro de este poeta, para quien la poesía es el modo más personal de conocer y dar sentido a la vida. Ahora, Eloy, no sé si quieres añadir alguna cosa a estas impresiones mías sobre tu poesía. Impresiones, bueno, pues de un lector atento. Nada más es lo que puedo decir.
Y si no, pues pasamos a un pequeño coloquio de preguntas. ¿No? Bien, pues pasamos. Pasamos directamente a las preguntas. Bueno, me gustaría que nos hablaras ahora, para situarnos un poco todos, por el contexto poético en el que surge tu poesía. Con 29 años recibes, como hemos dicho, el premio Adonais, que era el premio más prestigioso de poesía española. Y yo te quería preguntar si estabas atento un poco a las tendencias poéticas que había en el momento, porque escribes, claro, libros el premio te lo dan en el 77, ¿no? Pero son poemas también de unos años antes. Bueno, yo como todo, se oye, ¿no? Como todo poeta, como todo creador, pues tengo una prehistoria que muy larga, ¿no? Yo empecé a escribir a los 17 años y hasta que no consideré que, en fin, a lo mejor aquello que estaba haciendo pues podía tener algún interés, pues no publiqué nada, pero prácticamente lo que se dice nada, ¿no? Y yo, cuando empecé a escribir, no estaba atento a ese contexto que dices tú, es decir, de los poetas de mi edad, ¿no? Algunos de ellos los conocía porque se hicieron más o menos famosos pronto. Algunos de los novísimos, no de los mejores, fueron de los que se hicieron más populares pronto. A mí me interesaba la gran poesía, ¿no? Los grandes poetas del pasado eran aquellos en los que yo me fijaba. Yo no me fijaba en la gente de mi edad, porque los leía, la gente de mi edad eran los novísimos, ¿no? Los leía y me parecían como una broma, ¿no? Después de venir de leer a grandes poetas del pasado, ¿no? Me parecía algo muy, muy endeble aquello que estaban haciendo. Yo, desde el comienzo, no tenía o no entendí la poesía como una de las artes decorativas, como parece que la entendían algunos de aquellos, ¿no? Que escribían así una especie de surrealismo almibarado y tal. Si he de decir la verdad, y quiero hacer justicia con eso, de los novísimos de la antología de Castellet, el único que me interesó en principio, porque tenía gracia y tenía algunas cosas que eran hermosas, en fin, a pesar de sus exageraciones a veces, fue José María Álvarez, que murió el año pasado, y que era un poeta muy considerable, ¿no? No se parecía a los demás, tenía más gracia. Lo que hacía era un poco, como eran un poco todos así, también un poco epatantes. Yo la poesía nunca la he entendido así, pero José María era un buen poeta, ¿no? Es el único que me interesó. Los demás no. Yo, claro, venía de leer a Machado o de leer a Jorge Manrique o tal, y te encontrabas con una cosa de aquellas y la verdad es que se te caía un poco de las manos, ¿no? Pero me acuerdo claro, al ir a las librerías, pues me encontré por allí alguno de ellos, porque no circulaba aquello muy bien, ¿eh? El único que circuló fue el de Arde el Mar. Se circuló, se veía por las librerías y tal, pero otras cosas, aparte, luego fueron casi todos desapareciendo como poetas, ¿no? No continuaron. No, me interesaron un poco, la verdad, el contexto aquel. Bueno, pasamos.
pasamos a otro tema. Al momento has publicado, con este que acaba de aparecer, 12 libros de poesía. La crítica te incluye en la tradición elegíaca un concepto que nos lleva un poco inevitablemente a pensar en una poesía triste, sombría, y sin embargo en venir desde tan lejos, por ejemplo, aunque contiene poemas de indudable melancolía, lo que predomina es el tono celebrativo, la luz, lo diurno, con mañanas luminosas, etcétera. ¿Cómo se explica este paso? Sí, en este último libro, como por otra parte es lógico, por la edad en la que se va uno ya metiendo, pues hay un poco de todo, ¿no? Los libros míos inmediatamente anteriores, 5 o 6 libros anteriores, eran libros más celebrativos. Este es un libro que tiene también muchísimos poemas celebrativos, pero también tiene otros que no son ni mucho menos tristes ni poemas. Yo creo que no he escrito nunca un poema así triste de verdad o desesperanzado, ¿no? He escrito poemas, sobre todo en mi juventud, muy melancólicos, eso sí. En este hay algunos poemas también melancólicos, pero es que yo creo que la melancolía no tiene nada que ver con la tristeza y mucho menos con la desesperanza ni nada de eso, ¿no? La melancolía, como en alguna ocasión he dicho, es como una celebración apaciguada y con cierto retardo de la alegría, ¿no? Pues aquí hay algún poema que tiene melancolía de lo hermosa que ha sido la vida, y algunas cosas sabes que ya no las tienes o que no las tendrás, pues eso te produce una cierta melancolía, ¿no? Pero no una tristeza. Me produce una melancolía que es como una alegría de haberlo tenido, ¿no? Hay, por ejemplo, en Canción de Septiembre, ¿no? Aludes a ese canto interior, le dices, ay, adiós y elegía en la luz de esta hora, que también es alegre y revela los lazos, ¿no? En el poema Herida también se observa esto, ¿no? Es una herida extraña que duele y da consuelo. De un signo u otro, de ella brota el canto. Es decir, siempre está vinculado, digamos, a ese canto, ¿no? Del interior Sí, de claro. que es la vida. Es que la poesía siempre, de una forma u otra, tiene que ser canto, ¿no? El poeta canta, ¿no? Así empezaban los clásicos, ¿no? Homero, Virgilio, canta, Musa, y así es la poesía, ¿no? La poesía es un canto que puede ser o un canto, en fin, como de Pavarotti, un poeta muy alegre, o un canto incluso casi en sordina, ¿no? Pero algo tiene que tener de canto para ser algo distinto de la prosa y distinguirse de ella, ¿no? El canto que contiene la poesía es el que la eleva, el que hace que la percibamos como poesía, ¿no? Se puede cantar desde lo más doloroso, ¿no? ¿Cómo? Que se puede cantar también desde lo más doloroso. Claro, hay, en fin, incluso en la iglesia, en los cantos eclesiásticos hay cantos para días de luto, para días de los cantos esos de tinieblas y tal, es decir, pero canto tiene que haber de alguna forma, ¿no? En la poesía. En venir desde tan lejos,
los temas siguen siendo los eternos de la poesía, no hay otros, ¿no? El tiempo, el amor, la soledad, la muerte, pero evidentemente la perspectiva es la que varía, ¿no? De unos libros a otros por los lógicos cambios de, pues eso, personales a lo largo del tiempo. Aumenta en este libro, me parece, el tono meditativo, que adquiere además como un carácter más sentencioso que en otros libros tuyos, ¿no? Versos como vivir es laberinto, esto se aprende, creo que es del primer poema. Lo evidente es misterio, esta la verdad escondida, o qué será de quien soy, nada puede afirmarse con certeza absoluta. No sé si estás de acuerdo en este carácter más sentencioso con respecto a otros sí, estudios. vamos, yo eso no, como es lógico, no me lo propuse a la hora de hacer ninguno de los poemas. Van cayendo sobre el papel esas, si les queremos llamar sentencias, pero sin darse uno ni cuenta, no es algo deliberado. Así fueron surgiendo los poemas, quizás no sé, por la acumulación de experiencia que uno ya tiene por su edad, no sé, pero es decir, el poema nace como él quiere nacer, cuando él quiere nacer, y es como él quiere ser. Y el poeta que está allí delante lo único que deja es que pase a través de su mano, o, vamos, en mi caso ni de mano ya, porque me cuesta un trabajo escribir desde que yo tengo, se me ha olvidado casi escribir, como yo escribo siempre ya con uno. A veces es que se va la próxima. Ya está. Sí, como... Ya. Como yo escribo siempre con un ordenador portátil, que es como si fuera un cuaderno, ¿no? Pues ahí estoy encantado, ¿no? Pero a la hora de escribir a mano y tal, me cuesta un trabajo enorme, ¿no? Y no sé por qué decía esto, porque a cuento de que venía, pero en fin. Pasa a través. Ah, sí, que pasa a través, en mi caso no de la mano, sino del ordenador, ¿no? Y ahí se queda en muchos poemas ni siquiera los he impreso nunca, ¿no? Están solamente desde el ordenador enviados al editor y nunca han pasado por el papel, ¿no? Bueno, la luz es un símbolo constante en toda tu obra y debe ser de las palabras de mayor frecuencia. En venir desde tan lejos siempre tiene una valoración positiva y en otros poemas la calificas de benigna, prodigiosa, alegre, inocente. Claro, es una luz interior, pero, por ejemplo, en el poema Otoño, el poema El Aviso, ¿no? Es una luz interior, pero al mismo tiempo es una luz física. Esa luz con interior es una luz, digamos, de tipo metafísico, espiritual, que te pone en contacto, digamos, con la revelación, como se ve también en algún poema. Bueno, la luz está, desde luego, como tú dices, muy presente en toda mi poesía desde el principio. Es lógico que también casi sea la tierra donde yo nací es una tierra luminosa. Entonces, la luz unas veces aparece como luz física, ¿no? Como la luz del entorno, la luz que envuelve el mundo en el que yo vivo, y otras veces es una luz, como tú también has dicho, una luz interior, una luz metafísica, una luz simbólica, que de alguna forma pues también ilumina el poema y lo que vas diciendo. Yo no sé, pero casi habría mitad y mitad, a lo mejor de luz física y de luz simbólica en toda mi poesía, ¿no? Y desde luego yo creo que es
la palabra que yo más he utilizado. Si hiciera con un ordenador de estos que te sacan el tanto por ciento y tal, pues seguro que a lo mejor esa palabra sería la más frecuente, ¿no? Sí, es que aparece continuamente en los poemas. Bueno, otra pregunta por aquí. Al final de todos tus libros aparece una tabla cronológica con la fecha de escritura de los poemas. ¿Cómo se puede interpretar un poco? ¿Como un rasgo más de carácter autobiográfico? ¿O hay algo más? Porque yo es que pienso desde el principio están esas tablas. Es que yo, mira, no soy como otros poetas que guardan todos los manuscritos que han ido haciendo hasta llegar al último, ¿no? Al definitivo. Yo, en cuanto tengo uno más limpio, rompo el anterior, en el ordenador lo borro, ¿no? Y entonces solamente queda el último. Y pues el tener esa tabla cronológica me vale a mí también como un poco del itinerario que yo he seguido, le puede valer a alguien que esté interesado en la lectura de mis poemas, y a mí sobre todo me puede valer como un hilo autobiográfico también, ¿no? Porque yo, en cuanto pasa un poco de tiempo, después de hacer el poema, me olvido totalmente no, pero casi totalmente del poema, ¿no? Si alguien dice un verso mío, sé que es mío, pero yo soy incapaz de recitar un poema entero mío si no tengo el libro delante, ¿no? Y entonces, pues tener un asidero ahí de cuándo se escribió, cómo se hizo y tal, pues me parece interesante para acercarme a ese... en fin, a uno ya ha escrito bastantes libros y bastantes poemas, no sé, por lo menos una vez, hace no tanto, digo, voy a ver más o menos cuántos poemas he hecho, creyendo que serían menos, y he hecho muchos más, ¿no? Pero publicados, pues hay unos 600 o 600 y algo, y que es un disparate, ¿no? Poco a poco, fíjate que los libros de poesía son, bueno, estos últimos han salido un poco más nutridos, ¿no? Pero yo, al principio, uno tiene así como más prisa, ¿no? De darte un poco a conocer y tal, y publican libros más finos, de 30 poemas o así. Y claro, poco a poco, es decir, cuando sacas un primer libro o el tercer libro y tal, pues tienes una cosilla así. Y ahora ya, pues, la última edición de la poesía completa que se hizo, pues tiene 700 y pico páginas, ¿no? Y falta este y el anterior, la rama verde, o sea que nada, se pone uno... en cuanto te cuidas se dispara eso, ¿no? Poco a poco cuando va pasando el tiempo, ¿no? Pero en fin, pues eso es indicativo de que uno ya va teniendo años y nada más. Pero que, en fin, yo creo que no hay que cederse tampoco, ¿no? Hay que tomarse respiros y tal, porque una obra, vamos a suponer, por ejemplo, como la de Neruda, ¿no? Suponiendo que todo Neruda fuera maravilloso, ¿no? Pues no sabes por dónde empezar, por dónde cogerla. No sé, lo mismo tendrás 60 libros de poemas o yo qué sé. Entonces, ¿cómo empiezas eso? No tiene un perfil así por dónde empezar, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la obra de Cernuda, que escribió menos Cernuda,
bueno, el número de libros no sé, pero pues puede que escribiera 400 poemas o una cosa así. Pues eso lo sé porque yo hice una tesis doctoral en mis tiempos de él, ¿no? Claro, es una obra que es como un territorio amplio pero abarcable, ¿no? Y cualquiera que se acerque a él, a un poeta que no sea de eso tan caudaloso, pues yo qué sé, en unos meses puede hacerse con la obra de todo ese poeta y saber lo que ha hecho, ¿no? Yo soy más, prefiero ese tipo de poeta, ¿no? Que no los poetas que no hay por dónde cogerlos, como Lope de Vega o tal, de tanto por dónde empiezas o por dónde sigues o cuáles son los accidentes de ese territorio. Es difícil, ¿no? Hacerte con esos poetas tan caudalosos, ¿no? Prefiero siempre que sean buenos, claro, si no da igual. Bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que podríamos empezar ya con la lectura, si os parece, o no sé, por el tiempo. Yo no tengo reloj. Sí, pues. Dice que lea. Sí. Puedo bajar más. ¿Por qué no lo lees así? ¿Qué leer de pie? Claro, es que no. Cuando vayas a pasar una página te ayuda, ¿eh? No, perdón, porque tienes que estar muy atento. No se puede bajar. Ah, sí. Entonces, ¿qué leer de pie parece así? Pensaba que es que lo querías leer de pie. No. Que si no va a ser un poco solemne eso de leer de pie. Como si fuera a ser estupendo. Pues se oye, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues voy a empezar leyendo el que le da título al libro, que es el primer poema del libro, que se llama como se titula el libro, ¿no? Venir de tan lejos. Que es un título que en fin, yo cuando se lo puse, pues igual que no sabes si estará bien o no, si gustará, pero hay gente que me ha dicho que es un título sugerente y que es un título bonito y tal, pues yo encantado. Surgió así, pues que podía haber surgido otra cosa, ¿no? De hecho barajé otros también, ¿no? ¿Cómo ha llegado uno hasta este día? Nadie puede decirlo. Y uno menos que nadie. No ha habido un camino solamente desde el albor remoto. Casi infinitos fueron y enmarañados entre sí, enredados en un indescifrable laberinto. Vivir es laberinto. Esto se aprende. Ni el más discreto supo nunca la línea recta en su existir. El avanzar fue ciega e encrucijada, un raro y sinuoso no saber hasta cuándo o hacia dónde. Y en esa indefensión, que es inocencia, hallas dicha y quebrantos y aventura. El llegar hasta aquí tuvo que ver con algo semejante al azar puro, o quizá a buena estrella, una forma propicia y reiterada del azar que a muy pocos corresponde. ¿Cuántos que iban conmigo se quedaron atrás y se perdieron? No he vuelto a verlos nunca.
hubo eriales y abismos. También hubo valles amenos. Al cruzarlos vi deslizarse despacio por la hierba las sombras leves de las nubes blancas. Anduve con tropiezos y caídas, pero aquí estoy. Ningún resentimiento en mi equipaje pesa. Con pasmo y gratitud toco el enigma de esta vida que empuja tantas veces con un viento contrario y que aún así resulta ser al cabo tan hermosa. Todo es como en los sueños, sin norma ni sentido. Acepto, acojo, miro cuando amanece la limpia luz que cae sobre las cosas, y en la noche cerrada, si hay silencio, escucho el murmurar de las estrellas. Uno que habla de un poco también de la forma en la que suceden los poemas, en la soledad del cuarto, ¿no? En el que escribo este poema que se titula Aquí. Se refiere a mi casa de la playa, a donde yo me encierro muchas temporadas a escribir, ¿no? Y que está conectado, claro, está conectada con el exterior como toda casa, ¿no? Por las puertas, por los balcones, por la terraza, y entonces es todo como un continuo, ¿no? El exterior y el interior. Vamos a ver. Aquí, en esta habitación orientada a levante, hacia el lugar en el que nace el día, cuántas cosas pasaron y aún ocurren. Hay en ella una cama, un pequeño sillón, algunos libros, pocos, 4 paredes blancas que no encierran ni aíslan. Si las observas detenidamente, verás cómo se pueblan de vida sus llanuras. Hay también un balcón que me permite con los ojos salir y entrar. Hoy mismo me recreo en las nubes impolutas que juegan a ser otras cada vez que las miras, hasta esfumarse al fin deshilachadas. Y tantas veces presencié desde aquí las costumbres violáceas de la aurora. Supe de las inquietas estrellas del verano, o vi alzarse la luna, sobrecogido siempre como si nunca antes se hubieran encontrado su fulgor y mi asombro. En este cuarto han sucedido cosas cruciales de los años que he vivido. Los lazos del amor en su relámpago de indómita alegría. Ese niño que juega y me sonríe y crece y ya no está. El poema que llega cuando menos lo esperas y se deja escribir en un papel con mi letra menuda. Adentro, afuera, son continuidad, y el pequeño recinto se hace mundo, espacio ilimitado que no empieza ni acaba. Esto de que el poema se deja escribir con mi letra menuda es cuando escribía con... Que claro, en un libro de estos
pues no sé, puede haber 5 años, desde que empiezas hasta que acabas, ¿no? Voy a leer ahora un poema de recuerdo del amor. Todos los poemas, como siempre digo, son de amor. Claro, si no, no tienen interés. Todos los poemas tienen que ser de alguna forma de amor. Y si no es así, pues aquello no canta, ¿no? No canta. Para que cante tiene que estar infundido por el amor, ¿no? De una forma u otra. Hay muchas formas del amor, ¿no? Este es un poema breve de recuerdo del amor que se titula Bajo el arce. Fue testigo de todo el arce aquel, hace ya tanto tiempo, una mañana de mediados de junio. Curvó sus altas ramas hasta tocar la tierra y creó en torno al tronco un circular espacio, gruta de intimidad, dosel de hechizo y sueño. Entramos confundidos y allí confiados, perdón, y confundidos también, pero bueno, entramos confiados y allí tú y yo pudimos conocernos de las cosas del mundo. El árbol no era presencia indiferente, sino discreto cómplice, silencio verde, comprensiva sombra. Vio cómo te estrechaba entre mis brazos. Ocurrió mucha vida y alcanzamos nosotros tal vez a oír la savia recorriendo su ser como un agua encendida. Esto habla de, claro, cuando los amantes, de la fusión de los amantes con la naturaleza, ¿no? Que pueden casi oír la savia circulando por dentro del árbol, ¿no? Después leeré otro de amor un poco más largo. Este viene bien ahora, que es el tiempo de los vencejos. Este se titula así, como si nada. Han vuelto repentinos los vencejos. Ayer no había ninguno y hoy pueblan todo el cielo que se ve desde el cuarto en el que leo mientras atardece. He alzado la mirada por descansar un poco de la lectura y ya estaban ahí. No son ni 1, ni 2, ni 20 o 30. Una gran muchedumbre, un pueblo unánime, se cruza y se entrecruza en la luz del ocaso. Todos a una y cada uno a lo suyo. Vuelan enloquecidos, vertiginosamente, dando pequeños gritos, sin estorbarse en vueltas y acrobacias que juzgas imposibles, aunque ocurran delante de tus ojos. Más allá, por el este, empieza a levantarse la luna casi llena. ¡Qué momento tan hondo, tan completo, alegre y melancólico! Pues no hay nadie conmigo y la belleza pide ser compartida y pronunciada. Lentas van comenzando las nocturnas sombras a dejarse caer y los vencejos de pronto ya no están. ¿Qué ha sucedido? Regresarán mañana puntuales en sesión matutina y vespertina.
¿Y ahora dónde se encuentran? He leído que duermen en las profundidades de los cielos, sin dejar de volar toda la noche. ¿Podrá creerlo alguien? Mientras que duermen, vuelan, así como si nada. No sé. Eso dicen. Puede ser, pero habría que verlo. Y como veis, tiene un punto de humor ahí en el final. El humor que se usa poco en la poesía española, se ha usado poco realmente. Quizá el que más lo utilizó fue Manuel Machado. Quiero decir, lo usó dando un buen resultado, ¿no? Porque, claro, hay ahora muchos poemas, muchos poetas, como tú sabes también, y tú y todos, pues que escriben poemas uno y otro como si fueran chistes, que escriben poemas que son chistes, y claro, yo creo que el lugar del poema, del chiste, no es el poema. Alguna vez puedes contar un chiste en un poema, pero que todo tu poesía sea chistosa, pues no sé, no me parece a mí muy apropiado, pero hay poetas así, ¿eh? El humor está siempre relacionado con los animales. Estoy pensando en el libro también. Sí, ¿Verdad? Hay de humor. Fernando, el micro. El micro, Fernando. Sí, lo que dice que en mi poesía que está relacionado el humor a veces con los animales. No sé, puede ser, sí, porque los animales te inspiran una ternura, ¿no? Que te hace tratarlos también así con ese cariño un poco humorístico, ¿no? Este es un poco más condensado. Habla de la soledad, que es fundamental a cualquier creador, ¿no? Uno puede encontrar la soledad en muchos sitios. No quiere decir que para encontrar la soledad te tengas que meter en una habitación y estar allí aislado de todo el mundo. Ahí, bueno, en la época, pues, no sé, de Valle Inclán y de la generación del 98, y aún después, como sabéis, había muchas tertulias y allí la gente escribía también. Tomás Segovia escribía en el Café Comercial, pues, pero es indudable que es que él allí encontraba soledad, porque si no hay soledad no puede haber encuentro contigo mismo ni con el mundo, ¿no? Este poema habla de la soledad que yo necesito y cómo entiendo yo la soledad, ¿no? Nota sobre la soledad. Aquí la soledad no es entelequia, anhelo, ensoñación, carga o tributo. La soledad aquí es más que un algo, viene a ser casi un alguien que te acoge y ampara, que comprende y concede. Un regalo, un regazo templado, tiene forma y maneras delicadas y firmes, configura cuanto abarcan los ojos, a ti mismo te esboza, después de desechar cuanto traías como equipaje inútil. Ya eres otro, viveza y levedad que a nadie oprime, no se inmiscuye, observa y acompaña, pero no aprueba dudas o renuncias, pues sabe a qué viniste y no querría verte estar por debajo de la ilusión que albergas. Te hace ser y encontrar. Sin ella lo real desaparece.
No hay conciencia del árbol que ahí se alza, ni de la nube aquella que se aleja despacio y se va deshaciendo y ya no está. El próximo que leo, da tiempo aún, se titula Canción de Septiembre. Canción del 71. A mí el mes de septiembre bueno, claro, uno habla de los lugares que habita, ¿no? El verano de mi tierra pues es terrible, ¿no? Entonces en septiembre pues ya va cediendo el calor, la luz es otra, en fin, es una maravilla y a mí me encanta ese mes, ¿no? Esto es una canción que incluso tiene una rima sonante que habla de ese mes, ¿no? Canción de septiembre. Me oigo cantar por dentro. Ya es septiembre. Comienza una mañana fresca y limpia. El verano recoge sus enseres, sus dijes y abalorios, y se va retirando paso a paso. Hay adiós y elegía en la luz de esta hora que también es alegre y revela los lazos que aunan cada cosa con las demás y el todo, cuando miras despacio. Me entreabre un resquicio a veces el misterio, y mis ojos vislumbran en sus adentros algo que quizá ya sabían, pero que no sabían, que alguna vez supieron y después olvidaron. Bueno, ahora voy a leer otro de amor. Es un poco más largo, pero vamos, tampoco mucho, ¿no? Una página por delante y por detrás. Se titula Sucesiva Verdad y habla pues de una persona que está aquí en este lugar. Tantos años contigo hacen que uno confíe en el vivir. Al menos ha existido esta verdad. Nadie podrá negarla, ni siquiera tú o yo en las horas malas. Y si algo así ha ocurrido, algo tan limpio y cierto en que apoyarse sin asomo de duda, es posible acatar el mundo nuestro, amarlo y comprenderlo tal cual es, con sus misterios y sus desamparos. Sucesiva verdad que ha concebido a lo largo del tiempo otras muy hondas y que encierra en su seno cuantas haya. No fue vana la suma de los días. No se tejieron nuestras ilusiones en urdimbre de ensueños quebradizos. Lo sé con gratitud y sé a quién debo muchas de mis certezas. He habitado la luz, ha sido mía. He vivido en su centro o en sus alrededores, que no son afueras, intemperie, porque la luz es una, no hay fisuras ni recovecos que la menoscaben. Y si las sombras nos pusieron cerco en ocasiones, como es ley de vida,
Lograste poco a poco deshacerlas con tu dulzura y tu sonrisa clara, tu constante insistir en lo más puro. Nada pudo contigo, criatura frágil y delicada, cristalina y de firmeza tan inamovible. Los vientos poderosos del existir no te arredraron nunca. En la violencia de su acometida estuviste a mi lado y me dijiste que a nada le temiera. A mí, que era medroso y que me vi en algunos momentos justo al borde de la devastación. Hoy ya todo ha pasado, o casi todo. Se diría que al fin se va encalmando el mar en las arenas de esta orilla. Está bien cuanto ha sido. Y tú me miras con los ojos llenos de fe en lo que vendrá, de amor que empieza, igual que de muchacha, cuando quiso la vida que surgieras y me miraste por primera vez. Termino, si da tiempo de leer un par de poemas más. Sí, claro. Pues que dan también ideas de otros poemas que hay en el libro que son un poco más, melancólicos o de otro tipo, ¿no? Uno es este, que se titula Camino que se bifurca. Que claro, esto antes no sucedía, ¿no? O no me sucedía, pero pues ahora ya vas notando esa bifurcación de la que hablo en el poema, ¿no? Camino que se bifurca. El declinar del cuerpo es un misterio. Dentro de mí, sin merma, ha seguido mi espíritu conmigo, está alerta y persiste en su existir con fervor, con pujanza y alegría. Pero el cuerpo se empeña en ir por otro lado, cuando siempre iban los dos a una. Era más incansable él que el espíritu. Lo ayudaba a avanzar, a no ceder. Ahora se ha ensimismado en el conocimiento del dolor. Renuncia a descubrir lo que hay detrás de los montes aquellos y solo quiere estar consigo a solas. Cuánta nostalgia de la plenitud. Todo es perplejidad e incertidumbre, exangüe sol y lunas que decrecen. Mucho se dijo y dice y no se ha dicho. Sobre el desvalimiento de la carne nadie ha sabido nunca. Y por último, leo este que habla de los dos que yo he sido, ¿no? Y que creo que sigo siendo, ¿no? Del niño que fui y que tienes que preservar si quieres seguir viviendo, ¿no? Y del hombre que ahora soy. Se titula Hasta que el tiempo dure. Y creo que también es un poema optimista, ¿no? Los años me socavan, aunque no consiguen que mis ojos no disciernan o miren con adiós, con despedida. Aquel Eloi que estuvo en el principio, con su pujanza y sus fragilidades y una perplejidad tan inocente, aún mira desde aquí.
Tiene muy dentro todo lo que vio entonces. Los campos crepitando bajo el fervor inmenso del estío, o aquel pequeño mar que relumbraba como patena de oro en días que albergaban lo sagrado. Pero también contempla lo que hoy miro y me lo muestra puro, cuando parece que de mí me alejo. Tiene piedad del hombre que declina. Mira, me dice, mira con mis ojos. Y el asombro persiste. No podrá apagarse ni en él ni en quien yo soy, mientras siga la vida sucediendo y el caminar perdure. Muchas gracias, Iván, por tu lectura de poesía y por la que solo podemos estar agradecidísimos y sentir